Bendito sea el nombre del Señor esta hora de la tarde. Que sea el Espíritu Santo de nuestro Dios trayendo el discernimiento de su palabra, trayendo la revelación de su palabra, porque no somos nosotros los que hablamos, es el Espíritu Santo de nuestro Dios el que trae la revelación, el que trae el discernimiento de su palabra. Es el Espíritu de nuestro Dios el que habla, dice su palabra, que no somos nosotros los que hablamos, sino que es el Espíritu de vuestro Padre el que habla en vosotros. Bendito sea el Señor. El único propósito de nuestro Dios de tener este programa radial, bendito sea el Señor, es que usted sea edificado con la palabra de nuestro Dios. Y gracias a nuestro Dios, gracias a esos hermanos y hermanas, amigos y amigas que con dificultad, bendito sea el nombre del Señor, seguimos anunciando la palabra de nuestro Dios. Porque no estamos en este lugar por fama, no estamos por dinero, estamos por amor a anunciar la palabra de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Este programa radial, bendito sea el Señor, yo lo continué con la ayuda de nuestro Dios. Bendito sea el Señor, en acción de gracia, porque Él me libró de la muerte cuando yo creí que era mi último día. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El Señor me libró de la muerte. Este programa era dirigido por mi Padre, que ahora está en la presencia de nuestro Dios, que ya está en un lugar mejor, está en un lugar donde está descansando, donde está gozándose en la presencia de nuestro Dios. Porque en esta tierra, el creyente en esta tierra corre peligro mientras estamos en este mundo, mientras estamos en esta carne. No podemos justificarnos, pero una vez que hayamos vencido la carrera, que hayamos coronado la carrera, ese día sí podremos decir directamente: soy salvo. Bendito sea el nombre del Señor. Y el tema que queremos predicar esta hora de la tarde es bajo el tema: no es fácil alcanzar la salvación. No es fácil alcanzar la salvación. La palabra de Dios dice: por gracia sois salvos. Pero ahí no está todo. Este es un camino que no es del que comienza la carrera, sino del que la termina. Y no es por nuestra fuerza, es con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. No es fácil alcanzar la salvación. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 18. Ahí vamos a estar meditando esta hora de la tarde. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 18, dice la palabra: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y a la letra dice: si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. No es fácil alcanzar la salvación. Sabemos que la salvación está en Cristo Jesús. La salvación está en Cristo. Está en Cristo la salvación. Bendito sea el nombre del Señor. A usted no lo va a salvar el pastor. A usted no lo va a salvar ningún hermano, ninguna hermana de la iglesia. No lo voy a salvar yo. Nadie puede salvar a otro más que el único que nos va a salvar es Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en Cristo Jesús. Solo en Él hay salvación y vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Bendito sea el Señor. El propósito de Cristo es que seamos salvos. El propósito de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Pero el Señor nos da un libre albedrío. Él nos da un libre albedrío a escoger si el camino de salvación o el camino de perdición. Él nos da un libre albedrío a escoger si el camino de salvación o el camino de condenación eterna. Mateo capítulo 7, versículo 13, dice la palabra de Dios: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición,
y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Óigase bien, que dice que la puerta estrecha, esa puerta estrecha es Cristo, pero la puerta ancha es el mundo, y es espacioso, dice, y que muchos son los que entran por ella, porque el hombre, porque el ser humano, la mujer, muchas veces amamos más lo malo que lo bueno, amamos más el pecado que lo bueno, escogemos más lo malo que lo bueno, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ha oído decir usted a muchos que ser cristiano no es fácil, y hay gente que se pone a hablar de un hijo de Dios, se pone a hablar de un siervo de Dios, pero él no sabe lo que es ser cristiano. Bendito sea el Señor. Ser cristiano no es fácil, pero tampoco es imposible. Ser cristiano no es fácil, pero tampoco es imposible. Por gracia somos salvos. Por gracia somos salvos. Pero hay un largo camino que recorrer, que no es del que comienza la carrera, sino del que la termina. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo, dice la palabra de Dios. Y esa perseverancia la logramos con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. La salvación es difícil pero posible a través de la fe, a través de la obediencia a Dios. Es a través de la fe y la obediencia a Dios que va a ser posible alcanzar la salvación. Va a ser a través de la fe y a través de la obediencia a Dios que vamos a alcanzar la salvación. Pero no todo se lo vamos a dejar al Señor. Cada uno de nosotros debemos poner nuestra parte de perseverar en Cristo, de cambiar nuestra manera de ser, de cambiar nuestra manera de vivir, porque sabemos que para llegar al cielo no es fácil, pero tampoco es imposible. No es fácil, pero tampoco es imposible. Cuando estamos en Cristo, cuando estamos en el Evangelio, es cuando más problemas hay, es cuando más dificultades pasamos, es cuando más luchas pueden haber, es cuando más pruebas pueden haber, es cuando más sufrimientos pueden haber. Pero es parte del proceso, es parte de la capacitación, es parte de Dios para probar nuestra fe, es parte del Señor, bendito sea el nombre de nuestro Dios, cruzar cuantas situaciones, porque ser cristiano, bendito sea el Señor, no es fácil, pero tampoco es imposible. Si vemos en la palabra de Dios a los primeros cristianos, a la primera iglesia, fueron hombres sufridos, fueron siervos de Dios sufridos. Bendito sea el Señor. Esos apóstoles que usted mira escritos en la palabra de Dios, esos apóstoles no tenían un buen carro, no tenían una buena casa, no tenían propiedades, pero estaba el Espíritu Santo de Dios con ellos. Bendito sea el Señor. Fueron despreciados, desechados, ignorados, no tomados en cuenta y vistos de menos, pero era parte de Dios. Bendito sea el Señor, porque dijo Jesús: si con el árbol verde no hicieron esto, que lo harán con el seco. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Es parte del Señor pasar pruebas, dificultades, luchas, problemas y cuantas situaciones, sufrimientos. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 7 versículo 10, 11 y 12: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan
y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esos profetas, bendito sea el Señor, que encontramos en la palabra de Dios. Esos profetas no andaban en un buen carro, no tenían buena casa, no tenían propiedad, pero tenían al Espíritu Santo de Dios. Esos apóstoles que podemos encontrar en la palabra del Señor, que verdaderamente eran apóstoles, que se les puede nombrar apóstoles, bendito sea el Señor, porque caminaron con nuestro Señor Jesucristo. No andaban en un buen carro, no tenían una buena casa, no tenían propiedad, pero el Espíritu Santo de Dios estaba con ellos, bendito sea el Señor. Si usted lee la palabra de Dios, va a encontrar que Jesucristo no tenía ni a dónde recostar su cabeza. Bendito sea el Señor, porque ser cristiano nunca ha sido fácil, pero tampoco ha sido imposible. Aunque haya pruebas, aunque haya luchas, dificultades, problemas y sufrimientos, el Espíritu Santo de Dios ha prometido estar con nosotros. Dice en su palabra, que el Señor dijo en su palabra: he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nunca nos dejará de la mano, no os dejaré huérfanos, dijo Jesús. Enviaré al Consolador, enviaré el Espíritu Santo de Dios para fortalecerles, enviaré el Espíritu Santo de Dios para ayudarles. El cristiano debe esforzarse y lograr su salvación con temor y perseverancia en la fe. No hay que dejarle todo al Señor. Bendito sea el Señor, hay que poner de nuestra parte. Lucas capítulo 13, versículo 22. Lucas capítulo 13, versículo 22. Dice la palabra de Dios: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y no crea que él andaba en un buen carro, en un buen moto. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Cuántos han procurado servir a Dios? ¿Cuántos han procurado cambiar su manera de ser, su manera de vivir, pero no han podido por su propia cuenta? Porque no es por nuestra propia cuenta, no es por nuestra propia voluntad, por nuestra propia fuerza que vamos a servir a Cristo, que vamos a cambiar de vida. Es el Espíritu Santo de Dios quien hace la obra, bendito sea el Señor. Cuando nosotros le damos cabida al Espíritu de Dios, Él hace la obra en cada uno de nosotros. Esforzados, dice. Esto es de esforzarnos. Los discípulos le dijeron a Jesús: son pocos los que se salvan. Porque es bíblico, bendito sea el Señor. Si usted ve en la palabra de nuestro Dios, en el diluvio, solo 8 se salvaron del juicio de Dios. En Sodoma, solo 3 se salvaron. ¿Por qué? Porque son más los que se pierden que los que se salvan. Porque está en nosotros escoger si el camino de salvación o el camino de condenación. Esforzados a entrar. Sabemos que no es fácil servir a Cristo. No es fácil. No es fácil, pero tampoco es imposible. Bendito sea el Señor. Los que sufren según la voluntad de Dios deben encomendar sus almas a Dios, dice la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Hechos capítulo 14, versículo 12. Gloria sea el nombre de Jesús. Hechos capítulo 14, versículo 22. Dice la palabra de Jesucristo en Hechos capítulo 14, versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Bendito sea el Señor. El camino de Cristo no es camino de bonanza,
no es camino de prosperidad. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Porque ser cristiano nunca ha sido fácil. Bendito sea el Señor. Si usted ve los sufrimientos que pasó nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, usted va a ver, bendito sea el Señor, que ser cristiano no es fácil. Los sufrimientos que pasaron los discípulos. Pero ahora el cristiano no quiere pasar pruebas, no quiere pasar dificultades, no quiere pasar luchas, no quiere pasar problemas. Y es de esta manera que dice la palabra de Dios, que a través de las tribulaciones es que vamos a entrar en el reino de Cristo. Nuestra fe tiene que ser probada, bendito sea el Señor. Es haciendo frente a esta carne que vamos a alcanzar la salvación. Es haciendo frente a este mundo, a los deseos de este mundo, que vamos a alcanzar la salvación. Es haciendo frente al diablo con todos sus demonios que vamos a alcanzar la salvación. Pero es con la ayuda del Espíritu Santo de nuestro Dios que vamos a vencer toda tentación, que vamos a vencer toda artimaña del diablo. Es con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. El diablo siempre buscará la manera de cómo apartar al Hijo de Dios, a cómo apartar al creyente, cómo apartarte del camino. Pero ahí está el Espíritu Santo de Dios, que no nos suelta en el sufrimiento, en el dolor, que no nos suelta en la tristeza. Él es nuestro consolador, Él es nuestro ayudador, el Espíritu Santo de nuestro Dios. Cuando a usted le parece que ya no tiene fuerza para seguir adelante, hay alguien que está para ayudarlo, hay alguien que está para fortalecerlo, está para darle fuerza, es el Espíritu Santo de Dios. Es con dificultades que nos vamos a salvar. El justo se salva con dificultad, porque aquí en la tierra es donde vamos a ser probados, si es que en verdad nos merecemos el cielo. En esta tierra, por fe, es que somos salvos, por esperanza, bendito sea el Señor. Pero aquí en esta tierra es que Cristo nos prueba nuestra fe. A ver si vamos a permanecer hasta la meta final. Como dijo el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, bendito sea el Señor. Solo me espera la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. El Señor nunca desampara a su justo, bendito sea el Señor. Usted ve la palabra de Dios como el justo no era abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo afligía su alma cada día, viendo y oyendo los hechos inicuos de los malvados, y ahí vivía este justo entre medio de todos estos pecadores, de toda esta generación pervertida que había en Sodoma. Pero este hombre, bendito sea el Señor, se mantenía en integridad con Dios. Y eso es lo que Cristo quiere de su iglesia, que mantengamos nuestra fe a pesar de todo. A pesar de todo, bendito sea el Señor. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Póngase a pensar usted que no le ha entregado su vida a Cristo, usted que todavía no le ha entregado su vida al Señor, que no le ha confesado sus pecados a Cristo. ¿En dónde aparecerá? Segundos después que haya muerto, ¿en dónde aparecerá si la muerte tocara su vida? Aparecerá en un lugar de condenación, aparecerá en un lugar de sufrimiento, en un lugar de tormento. Y ahí serán los lamentos, pero será demasiado tarde, porque la muerte tarde o temprano va a llegar, porque está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Está establecido, bendito sea el Señor, que todos vamos a morir, sean cristianos o no cristianos. Un día la muerte nos va a llegar, y por eso debemos preparar nuestra alma. Así como murió Lázaro, todo llagado, que cualquiera puede decir que Dios no estaba con él, pero fue llevado por los ángeles
Y aquel rico que se había gozado en esta tierra, que no se le cayó pero ni una migaja para Lázaro, cuando murió estaba lamentándose, pero ya era demasiado tarde. El momento de escapar de la condenación eterna es ahorita mientras estamos en vida. Bendito sea el Señor. Escapa por tu vida, le dijeron los ángeles a Lot y a su familia. Pero la mujer de Lot miró hacia atrás, porque es cumplimiento de la palabra de Dios, que cuando no es el hombre que mira hacia atrás, es la mujer que mira hacia atrás y deja de perseverar en Cristo. El diablo busca la manera como destruir los matrimonios. Si no es buscando al hombre, busca a la mujer, porque el plan del diablo es destruir los matrimonios, es destruir los hogares, para que aquel hombre caiga en adulterio, para que aquella mujer caiga en adulterio. Porque el plan del diablo es que el hombre vive en el pecado, vive en el adulterio, vive en la fornicación. Pero el plan de Cristo es salvarnos. El plan de Cristo es que seamos salvos. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí está el hombre. Dice que a misericordia, esperando la misericordia de Dios. Y él sabe que fue casado un día. Y él sabe que está en adulterio. Ella sabe que fue casada un día y sabe que está en adulterio, se volvió a casar, se volvió a divorciar. Pero eso no es agradable ante los ojos de Dios, porque la palabra de Dios es clara que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y el plan del diablo es que el hombre muera en el adulterio. El plan del diablo es que la mujer muera en adulterio. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Por eso es que ser cristiano no es fácil, bendito sea el Señor. Porque el que no es cristiano se pone a pensar: si yo llego al Evangelio, si yo arreglo mi vida con Dios, pero a través de los años mi esposa me es infiel, o viceversa, la mujer, mi esposo me llega a ser infiel, ¿cómo voy a hacer? La palabra es clara, bendito sea el Señor, que si esto acontece, es de reconciliarse o quedarse solo. Pero eso para la carne lo haya difícil. Pero ahí es donde el Señor prueba nuestra fe muchas veces. Bendito sea el Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Pero tampoco es imposible. El que ayuda al cristiano a seguir hacia adelante a pesar de las pruebas es el Espíritu Santo de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Yo tengo como ejemplo, bendito sea el Señor, la vida de mi padre, que ya en paz descanse en la presencia de nuestro Dios. Él se mantuvo fiel al Señor 7 años, que mi madre le fue infiel, que se separaron, pero él permaneció en Cristo a pesar de esos 7 años que estuvo solo. Él fue un predicador de la palabra de nuestro Dios, que tuvo este programa radial. Yo lo continué en acción de gracias porque el Señor me libró de la muerte. Porque ese fue el último día que yo, bendito sea el Señor, me acuerdo que hace 2 años, ya casi el 5 de febrero, se cumplen 2 años desde el 5 de febrero del año 2023. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, que íbamos de un culto, de una santa cena para la casa, como a 1 hora de camino, no crean que en carro, no crean que en la moto, en bicicleta, a 1 hora de distancia por esos pavimentos. Pero el que toma en cuenta el esfuerzo, el sacrificio del creyente es Dios. Y muchas veces yo he claudicado en 2 pensamientos, muchas veces me he quejado y he murmurado y he dicho: Dios, ¿por qué el que anda en lo malo es el que más dura en esta vida? ¿Y por qué el que anda en lo bueno, Señor, luego, Padre, la muerte le llega? No es fácil comprender, pero el que nos da la fuerza, el que nos da la fortaleza, es el Espíritu Santo de nuestro Dios. Pero gracias a Dios, gracias al Señor, que Él nos ha ayudado y nos ha dado la fuerza para seguir hacia adelante. Y esperamos coronar esta carrera, bendito sea el Señor. Esperamos llegar a la meta final, no con la ayuda, no con nuestra propia fuerza, sino con la ayuda del Espíritu Santo de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Si el Espíritu Santo de nuestro Dios no estuviera conmigo, yo no estuviera perseverando en el Evangelio.
porque sabiendo que andábamos en lo bueno, en el camino de Dios, y morir de esa manera, mi padre, en la manera que murió, es para claudicar en dos pensamientos. Pero Dios sabe sus propósitos, porque las muertes de los siervos de Dios que encontramos en la palabra no fueron muertes fáciles, bendito sea el Señor. Y fue el último día que caminé con Él, bendito sea el Señor. Fue un ejemplo para mí, tal vez no me dejó herencias materiales, pero me dejó la mejor herencia, la herencia del Evangelio. Y Dios le dio una palabra, bendito sea el Señor. Y yo quiero ser ese fruto de esa fe que Él tenía, que Dios le dijo: necesitas el don para que tu familia sea libre. Y yo quiero mantener esa fe y continuar esa fe a pesar de todo. Porque si Dios me tiene con vida, Él sabrá con qué propósito. Porque ese día 5 de febrero, bendito sea el Señor, del año 2023, yo creí que era mi último día, cuando a esas horas de la noche, a las 7 de la noche, un carro en el pavimento se descontroló hacia nosotros. Y yo bien vi cuando ese carro se descontroló y venía hacia nosotros. Cuando yo quise hablarle a mi padre, como que era una pesadilla que había tenido, no pude hablar. Y no sabía qué hacer, si tirarme de la bici o quedarme en ella. Pero me encomendé a Dios. Lo único que pude decir fue: Dios, en tus manos encomiendo mi vida. Y dije: Señor, cúbrenos con tu sangre preciosa. Y tras sentir aquel golpe, tras sentir aquel impacto, lo único que pude decir es que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y lo defiende. Bendito sea el Señor. Dios sabe por qué permite las pruebas, los sufrimientos, las dificultades, las luchas. Pero todo Dios sabe por qué hace las cosas. Bendito sea el Señor. Cuando Dios ve que un siervo es muy sufrido, el Señor busca la manera como trasladarlo a un lugar especial. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Para mí no fue fácil ese día recibir la noticia de que mi padre había muerto y no podía moverme, fracturado de un pie. No podía moverme, pero no fue fácil, bendito sea el Señor. No ha sido fácil sentirse como que estamos solos, pero ahí es donde el Espíritu de Dios es que está con nosotros. Pero desde ese día, bendito sea el Señor, yo sé que el que no me ha soltado de la mano, el que no me ha dejado de la mano, es el Espíritu Santo de nuestro Dios. Porque por segunda vez ese día, bendito sea el Señor, tuve una experiencia, bendito Dios. Después de la primera vez que tuve esa experiencia, que mi padre oró por mí, por primera vez, bendito sea el Señor, se me enredó la lengua, que no podía parar, dejar de hablar un lenguaje que yo nunca había hablado, bendito sea el Señor. Y aquella corriente que había corrido por mi cuerpo volvió a surgir en ese día 5 de febrero del año 2023. Y yo soy testigo, bendito sea el Señor, que esas señales, esos dones del Espíritu, esas manifestaciones del Espíritu, el poder de Cristo es el mismo de ayer, de hoy, el de siempre y por los siglos de los siglos. Cuando me llevaban para el hospital, ahí entre lágrimas, entre sufrimiento, bendito sea el Señor, pude sentir esa corriente por todo mi cuerpo, pude sentir la presencia de Dios, ese poder del Espíritu Santo que es real, que es verdadero. Bendito sea el Señor, y nunca voy a olvidar, bendito sea Dios, ese lenguaje que yo hablé y que no podía parar, bendito sea el Señor, no podía dejar de hablar, porque el poder de Dios es real, es verdadero. Muchos tratan de hablar lenguas aprendidas, lenguas inventadas, pero hay lenguas dadas por el Espíritu Santo de Dios, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locuras, porque se han de discernir espiritualmente. Y hay un pecado que el Señor no perdona, es la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Ese pecado no lo perdona el Señor, la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Muchos hablan lenguas aprendidas, lenguas inventadas, pero no son lenguas dadas por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Pero todo pecado le será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios no será perdonado. Bendito sea el Señor. Queremos darle gracias a Dios unos minutos, ya que el tiempo se nos está yendo. Bendito sea el Señor.
Y vamos a darle gracias a Dios por la palabra que el Señor nos ha permitido predicar esta hora en la tarde. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor amado. Gracias, Cristo de la gloria. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu palabra, Señor. Usted es quien trae el discernimiento, Señor. Usted es quien trae la revelación, Señor, de su palabra, Dios. Que tu palabra sea fortaleciendo, que tu palabra sea ayudándonos, Dios. Que tu Espíritu Santo sea dándonos fuerza para seguir adelante. A pesar de todo, Señor, que tu Espíritu Santo está para fortalecernos, Señor. Nuestra vida está en tus manos, Señor. La gloria, Padre, la honra, Señor, sea para ti. Bendice las almas, Dios, que han escuchado tu palabra a esta hora de la tarde, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Que todo sea, Dios, para su gloria, para su honra, Señor. Guarda mi salida, Dios, y mi regreso, Señor, desde ahora y para siempre, oh Dios. Muchas gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, Señor, y amén.